Arami. ¿Se escucha bien? A ver si el equipo me dice. El peleo es más minuto de internet. Ahí voy a coger aquí para hablar con el equipo. ¿Se escucha bien? ¿Se viene aquí? ¿Está bien, papá? Se escucha bien. Aquí y el cuabo, ese es un guau. Aqui em Equabo, essa é uma Ibadia, Baopada, Ayuleu, Bale. Aqui em Equabo, essa é uma. Papá, igual, papá. Aprendiendo Yoruba, sobre todo, perdón por el tema del internet, pero aquí en Nigeria, pues va, viene, a veces decimos Cabo, si Nigeria, Cabo, si Wahala. Bienvenido a Nigeria, bienvenido, hola Diego. Venido porque sirve cuando no es el internet, cuando no es otra cosa. Así que bueno, como hemos dicho, como hemos prometido, vamos a darle estos 30, 40 minutitos aprendiendo Yoruba. Entonces lo primero que les quiero preguntar, familia, ¿sabías que la gran mayoría de las personas quieren aprender un idioma, sea el Yoruba o otro, pero no pueden por no tener metodología? Fue lo primero que me pasó a mí también cuando empecé. Y sabían que realmente si utilizamos la técnica de Pareto, el 80-20, podríamos aprender un idioma más rápido de lo que realmente nuestra mente, pero hablaremos de la mente, nos dice. Entonces, bienvenidos a Aprendiendo Yoruba. Es algo nuevo, innovador. Mi nombre es Giselle Ifalade, para los que no me conocen, muchos ya me conocen. Estamos aquí en UI University, UI la Universidad de Ibadan, en el cual llevo mucho saber que llevo 10 años viviendo aquí en Nigeria, en Uyo aprendo Ifa y en Ibadan, pues, precisamente el idioma Yoruba, sobre todo estos últimos 3 años, que es donde realmente ha cambiado por mi vida a la hora de aprender, de expresarme, entender mucho más la cultura, mucho más la tradición, porque es importante para todos los que somos babalawo, yanifa, babalorisa, yalorisa, o que tienen mano ormela, o que tienen isefa, para sacarle el máximo partido a todo lo que tienen o lo que han recibido. Es importante también aprender un poquito el Yoruba, ¿vale? Entonces verán que todo es una cuestión también a veces de la mente. Por eso hoy, aparte de dar unas clases normal, de dar clases, vamos a aprender ya, típico, queremos ir a clase, queremos ir a aprender inglés, queremos aprender un idioma, y lo primero siempre es gramática, y realmente a veces eso tampoco es lo más correcto. Por eso aquí tenemos 4 puntos importantes. Aquí lo vemos. Iwoye, tabi es o, ironu. ¿Qué significa? Mentalidad. Esto es un soba, ¿va? Ìwòye, a sì lè pè ní ìrònú. tàbí ìrònú. Entonces esa es la primera, mentalidad. Èkejì, Ọgbọ́n ìṣiṣẹ́. methodology. Ọgbọ́n ìṣiṣẹ́, ọgbọ́n tí a fẹ́ lò láti ṣe iṣẹ́. Sọ fún wọn ní èdè pàyẹ́. Bene, lo que dice papá, que la importancia de la metodología para poder aprender el idioma. Ahora veremos cada punto. El de Yoruba con el padre de Yoruba. Ẹ̀kọ́ nípa èdè Yorùbá. Èdè Yorùbá. Bien. Idioma, entonces aprendizaje sobre idioma Yoruba. Ẹ̀kọ́ nípa èdè Yorùbá. A máa ń ronú kí a tó lọ kọ́ èdè Yorùbá. A máa ń ronú. Bàbá jẹ́ kí n parí ẹ̀mẹ́rẹ́rì láti ṣàlàyé fún ẹ. Entonces, vemos aquí mentalidad, la metodología y ẹ̀kọ́ nípa èdè Yoruba es el conocimiento sobre la lengua que queramos aprender, en nuestro caso, el idioma Yoruba. Iṣẹ́ tàbí iṣẹ́ Iṣẹ́ àti ilé wa.
bene. ¿Qué significa? ¿Qué creen que es ishe? Lo hemos escuchado muchas veces, ishe es trabajo, ishe, trabajar. Pero en este contexto puede ser trabajar, puede ser practicar, pero ya ishe, hacer tilewa, significa como trabajo en casa, como practicar lo que hemos aprendido. Practicar. Practicar lo ajá, díganse la F conmigo. Seri, bueno, si me siguen hasta aquí. Primero, familia, como les digo, no va a ser una clase normal, seguiremos hablando de esto porque cada punto de esto podríamos extenderlo muchísimo y lo iremos haciendo poquito a poco. Pero lo primero es la mentalidad. ¿Por qué la mentalidad? En mi caso, yo llevo estudiando más de 7 años, aparte de metodología de estudio y todo lo que es sobre también son la mente, la memoria, porque nosotros pues todo lo necesitamos. Y lo primero es entender que todos sí tenemos memoria. La gran mayoría, no sé si ustedes, pero la gran mayoría dice es que no tengo memoria, es que yo no retengo, es que no me acuerdo ni de la compra, es que no me acuerdo ni del teléfono. ¿Sí? ¿Hacemos esto? Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que todo eso simplemente es un bloqueo, simplemente es una creencia que a veces nos han puesto. Es cierto, y quiero que se queden con esto, con esta palabra, no trabajar. Trabajar viene de la etimología detrás de sacrificio de un instrumento que se hizo para esclavitud. Entonces, entrenar, esa es la palabra. Todo lo que podamos ir enseñando, todo lo que pueden ir aprendiendo, que les guste, como decimos, me lo apunto. Como decimos, me lo apunto. Algo que vean que les llega, que les aporta, lo apuntamos, me lo apunto. Y así al final de la clase veremos cuánto me lo apunto tenemos. Entonces, familia, es importantísimo que realmente es una cuestión de entrenar la mente. Igual que se entrena el músculo, se entrena la memoria, se entrena la mente. Hay muchísimos ejercicios para entrenar la mente y es muy importante a la hora de aprender y favoriza cualquier práctica, pero sobre todo también cualquier idioma que queramos aprender. Entonces, si yo les digo, por mucho que me digas que yo no tengo memoria, todos tenemos memoria y esto trabaja de una forma increíble para nosotros. Si te digo, quiero que te olvides de cómo se amarran los cordones, quiero que te olvides, es imposible. Si te digo 9, es imposible. Ahora digo que te olvides, quiero que te olvides del 9, es imposible, el 9 sigue estando ahí. ¿Se dan cuenta, familia? Gracias a la memoria, hoy en día podemos hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que la tenemos desde pequeño, la tenemos dentro y nosotros lo hacemos de una forma natural. Pero la memoria va muy asociada con las emociones. Siempre, cuando has tenido una acción, has tenido una circunstancia en la cual te ha marcado tu vida, sea de dolor, accidente, o amor o nacimiento, eso lo recuerdas como si fuera ahora. Lo mismo, y con esto termino este punto, es una película. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo fue la película? Me dices el título, me dices el principio, me dices el medio, me dices el final, me dices qué te pareció, las emociones, y puedes estar hablando con más de 1000, 2000 palabras. Y solo fue porque viste una imagen. Entonces la mentalidad, a partir de hoy, lo que quiero que abran su mente, de que sí es posible que la mente se entrena, como el músculo, como todo, se entrena. Y sí se puede, da igual que tengas 50, 40, 70 años, da igual. Tengo amigas que han sacado 2 carreras a los 60 años. Y en su momento decía que no tenían memoria. Así que si tú eres uno de ellos, quitamos esa creencia y ponemos la que yo les acabo de dar, si les apetece. ¿Vale? Sea un guatataba, sea un chichera viva. Sorry por el calor, aquí estamos casi a 40 grados, chicos. Os voy a decir metodología. La metodología es lo mismo para estudiar cualquier idioma, para estudiar cualquier carrera o posición. Hay muchísimas metodologías. Las principales universidades que utilizan eso, por supuesto, no están en España, como Harvard, Oxford y todas estas grandes universidades, realmente son conocidas porque lo que tienen son metodologías. La metodología, por ejemplo, del arrastre, de cómo estudio y después repaso, cómo hacer mapas mentales, cómo hacer asociaciones. Hay metodología. Para aprender el idioma también. Yo llevo 8 años
para mí lo que considero de los mejores del mundo, que es Ramón Campayo, José María Bea, que son españoles también, Jimmy, que es de Estados Unidos, donde haciendo metodologías de estudio, y es muy divertido, muy fácil recordar diferentes cosas, ¿vale? Entonces, segundo punto, metodología. Segundo punto, metodología. Cuando repetimos lo que aprendemos, lo vamos grabando. Esa es otra parte de la metodología. Ir enseñando de una forma del cual se vaya quedando para la memoria de largo plazo. Recuerden, nuestra memoria, nuestra mente es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor amigo, ¿vale, familia? Tercero, Eko Nipa de Yoruba. Entonces aquí llegamos a, quiero aprender Yoruba, quiero aprender el inglés, pero en este caso vamos a centrarnos en el Yoruba, que encima tiene sus cualidades, que es un idioma tonal, que tiene do, re, mi, que tiene 3 tonos, pero se dan cuenta, no lo he puesto como el primero, familia, lo he puesto como el tercero. ¿Por qué? Porque esto es más importante que esto, se lo puedo asegurar. Y ahora hoy aprenderemos ciertas cosas, algunos proverbios fáciles, por qué, cómo lo hacemos, lo que le dije con la técnica de Pareto, el 80-20. Que el 80% se recoge principalmente en un 20%. Es así, lo pueden buscar por internet. Cualquier idioma, si nosotros hablamos el español, y si me dice que ahora vamos a hablar o estudiar el idioma de los doctores, a que la gran mayoría de las palabras no las sabríamos. Sabríamos todas esas palabras que tienen ellos, esos libros de medicina. Si nos dice algo como paracetamol, pues lo más fácil, aspirina, ibuprofeno, pero de ahí para allá todos esos medicamentos y todo ese vocabulario que tienen ellos, nosotros no sabemos. Lo mismo en la rama de la enfermería, lo mismo en la rama de la hípica, del deporte, de muchísimas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo que es el día a día está en un 20%. Y ese es mi objetivo. Mi objetivo es que aprendan Yoruba, que cojan lo más fácil, que cojan ese 20% y se sientan con sensación de avance. Hay que tener sensación que uno va avanzando, ¿vale? Ahora veremos más el idioma. Y por último, Ishe Asetilewa, la práctica. Muy importante, algo fundamental en la metodología de estudio es que por cada cosa que aprende, lo practico 7. Por cada cosa que aprendo, repetimos, lo practico 7 veces. Si aún me lo apunto, apúntense, familia. Por cada cosa que aprendo, lo practico, lo pongo en práctica 7 veces. Si aprendí que es caro, es buenos días, pues lo practicaré. Y encima tenemos una suerte, que esa suerte es que la gran mayoría les gusta Ifá, les gusta Orisha, les gusta todo lo que tiene que ver con la cultura Yoruba, entonces pueden practicar. Es una de las primeras preguntas que me hicieron en 2015, cuando empecé a aprender y que nunca nadie me enseñó. Todo era lo que escuchaba y que apuntaba. Y ellos me decían de viaje en viaje, pero ¿cómo has ido avanzando? ¿Con quién practica en España? Me decía, con los Orisha, con Ifá. ¿Qué dice? Aprendía poco todos los días, cada día que iba saludando, lo que iba aprendiendo, lo iba poniendo en práctica. Bueno, hasta aquí bien, familia. Para así dar paso a estar con los profesores, hasta aquí bien. A ver si así les leo los comentarios. Así veo. Bye bye, Willy. Kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ̀yin kò gbọ́ ohun tí mò ń sọ. Èmi kò gbọ́ èdè Pàyẹ́. Ṣùgbọ́n èmi gbọ́ èdè Yorùbá. Bàbá, kí ni kí n sọ? Tẹ́gí sàlàyé fún Ẹ sọ fún mi. ẹ̀gúdẹ̀ mo ń yẹ̀wò tí o lò dáadáa. Ilé iṣẹ́ ti lórí ìkọ̀lá. Mo ṣàlàyé fún un pé bàbá eléyìí ó ṣe pàtàkì ní ẹ̀kọ́ kìíní àti ẹ̀kọ́ kejì. Ṣe pàtàkì ju ẹ̀kọ́ kẹta lọ. Torí pé eléyìí ó bá nànà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n eléyìí ṣe pàtàkì àti eléyìí ju eléyìí lọ. Entonces, explicándole de nuevo, esto es algo que yo he implementado por los años que llevo estudiando con metodología. No es que me lo hayan enseñado ellos, ni no yo, ni ningún sitio. Casi nadie te enseña metodología si no pagas grandes cursos y grandes formaciones para ello. Me explico, entonces explicándole a Baba que esa es la importancia. Entonces, bueno, si hasta aquí bien, vamos a empezar con parte del Yoruba. También me gustaría que vayan dejando en los comentarios las dudas que más tienen,
dónde se encuentra la mayor resistencia, dónde encuentro la resistencia en el idioma, qué realmente si siento que tengo memoria, no, si siento que puedo aprender o no, todas esas cosas, si las puedo ir poniendo y compartiendo, pues así después la siguiente formación que hagamos la próxima semana, podremos prepararla mejor. Oye, papá, kí la bẹ̀rẹ̀ ṣe nípa Karo Kuju kí lè fẹ́? Mo fẹ́ kọ́ yín ní àṣà ìkíni. Àṣà ìkíni. Sọ fún wọn ní èdè ìpàyẹ́. Àṣà ìkíni. Sọ fún wọn. Es lo primero que vamos a aprender, lo primero que se aprende en tierra Yorùbá. Nítorí pé oríṣiríṣi àṣà la ní ilẹ̀ Yorùbá. A ní àṣà ìkíni, àṣà ìbọ̀wọ̀ fágbà, àṣà ìkómọjáde. Sọ fún wọn. Àṣà ìgbéyàwó. Sọ fún wọn. Entonces, asa es cultura, es tradición, asa, cultura. Entonces, que hay diferentes dentro, que principalmente lo que la Kende se ha preparado, que es sobre todo la tradición, que por ejemplo que pueda haber esa cultura sobre, por ejemplo, lo que es el estudio, puede ser también sobre cuando uno se casa, y Bellagó, también puede ser Panle, que es como el respeto que hay que tener cuando se llega a casa y cómo se trata a mamá, a los niños, o sea, todo eso tiene como su tema. Por eso se dice, es de Yoruba, todo en Chile dice muy profundo, pero se puede aprender. Entonces, en este caso, Baba, kí ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Tí mo fẹ́ ń tá fẹ́ ṣe ni ìkíni. Ìkíni. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ. ¿Qué es lo primero que se aprende? Oya. Sé igual que dice Baba, a ti Baba Samuel, se me jeje. Oya, huele, huele, Baba Samuel es uno de los grandes profesores de la Universidad de Ibadan. También recordarle, familia, que hay muchas personas, muchas plataformas o personas en internet que enseñan, que está muy bien, que ellos aprendan de todo, pero muchas veces, la gran mayoría, lo que yo he visto, porque he aprendido, me ha gustado aprender Yoruba, casi nunca son profesores y mucho menos universitarios. En este caso sí que tenemos esa gran suerte, así que vamos a aprender con ellos. Oya. Ká ní a wà ní àárọ̀ báyìí. Àárọ̀ sọ fún wọn. Tí a bá wà ní àárọ̀ báyìí, tí a bá rí ẹni tí a fẹ́ kí ní àárọ̀, a sọ pé ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ o. Sálàáfíà ni. Àlàáfíà ni. Ẹ ṣeun. Dáa. Tó bá tó di sọ fún wọn ní ta sọ yẹn. Oye, entonces por la mañana lo que dicen los profes, que se dice caro, ¿qué significa? Buenos días. Caro, entonces responden siempre caro. Oye, Tó bá tó di ọ̀sán, sọ fún wọn. Mo kí o kó lójú ọba caro, kásá ẹ̀kọ́ ojúmọ́, ẹ̀kọ́ òwúrọ̀. Nígbà tí a bá rí ara wọn ní àárọ̀, Oya. máa sọ fún wọn ní èdè ìwé. Nígbà tí a bá rí ọ̀rẹ́ mi ní àárọ̀, Que cuando está hablando con dos personas, se va a seguir. máa sọ wípé ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàárọ̀ o, Ẹ káàárọ̀ o. ẹ pẹ̀lẹ́. Tó bá di ọ̀sán, Cuando llegamos al mediodía, cuando llegamos ya al mediodía, láti ṣe aago méjìlá bí o. láti aago 12 títí di aago 4. Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde decimos A ó sọ pé ẹ káàsán, Ìdáhùn, ẹ káàsán. ẹ káàsán, ẹ káàsán o. oída. Tó bá tó di aago 4 sí aago 6 sí 7. Se me echa ahí. 6 sí 7. Entonces desde las 4 hasta 6:30, 7, sí, hasta las 7, que decir. A ó sọ pé ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Ẹ̀hẹ́n. El curole es como esa, para en inglés, como good evening. En español no solemos tener un poco esa presión, pero esa media tarde noche. Nígbà tó bá wá di aago 7 alẹ́ títí di aago 12 òru, a ó sọ pé ẹ káalẹ́. Ọ̀rẹ́ mi, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o. Ooo. Entonces a esa hora ya a partir de las 7 ya decimos buenas noches. No un buenas noches de hasta mañana. Si de hoy hasta mañana es Odaro, pero hoy Carle es buenas noches en el sentido desde las 7 de la tarde
hasta por la casa hasta las 4 de la mañana. nígbà tí a bá fẹ́ lọ sùn a ó sọ pé ó dàárọ̀. nígbà tí a bá fẹ́ lọ sùn tàbí tí a ò ní ríra mọ́ di ọjọ́ kejì a sọ wípé ó dàárọ̀ o. Entonces, como nos enseña el profe Samuel, papá, que Odaro significa hasta mañana. Odaro, Aro. hasta la próxima mañana. Entonces damos cuenta que aunque veamos de que tienen similitudes todos siempre, aunque estén contraídos, que eso lo iremos haciendo con un yoruba un poquito más avanzado. Pero lo importante no es decir de dónde viene, parece que esto es muy difícil. No, familia, de verdad que no. Una vez que abrimos la mente y empezamos a entender de dónde vienen las palabras, verás que es muy fácil porque tienen similitudes. Les puedo asegurar que hay cosas más fáciles que el español. ¿Vale? Entonces repasamos. El carro, el buenos días, el casa. Aparte es tan bonito que todo el mundo cuando nos escucha hablar yoruba que dice, ay, qué bonito. ¿Por qué? Porque el yoruba es tonal. Es un idioma tonal. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos cuando no tiene nada. Es re. Cuando está hacia al revés es do. Y cuando está hacia arriba es mi. Yoruba, re, do, mi. ¿Vale? Entonces eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Por eso toda la formación que vamos impartiendo intentamos que tenga el tono para que ustedes se vayan familiarizando. ¿Vale? Entonces repetimos, el carro, pueden repetirlo, el carro. Aparte, uno de los trucos de la metodología es imitar, como el loro o dídere, el loro africano, que llega a tener la mentalidad de un niño de 4 años, porque lo que hace es repetir. Entonces repitan, imítenlo a ellos, imítenme a mí. El carro, el casan, buenas tardes. El cuirole, buenas tardes, noche. Y el cale, buenas noches. Y por último, cuando nos vamos a acostar, odaro. Entonces, ¿cómo utilizamos este punto? La práctica. Ahora, si ya tenemos estos greetings, estos saludos, los podemos hacer con IFA, lo podemos hacer con orisa. Nada más levantarme, el carro, babafa, el carro, son, yemoya, el carro, buenos días. También se lo podemos decir a los niños, se lo podemos decir a las personas más cercanas o a los ahijados. Si es por la tarde, el casa, porque todavía tengo a veces ahijados que me rodean, que todavía por la noche me dicen, el carro, papá. Buenos días. Entonces, es una parte muy esencial para empezar a aprender yoruba, que si un día llegan aquí, van a ver que todo el mundo le van a responder y va a decir, uy, qué bien, está aprendiendo yoruba, ¿vale? Y por último, odaro, hasta mañana. Y ahí va, y ahorita le decimos lo mismo, odaro, babá, hasta mañana, inumidu, estoy feliz, se lo apunto, inumidu, babá, kyoko, inumidu. Sé que confura mi tal. Inumidu. Lo vemos aquí, familia. Inu, dentro. Inumidu. Estoy feliz. Estoy contento. Inumidu. Les voy enseñando cosas que realmente las que yo utilizo, las que vamos utilizando para que se sientan cada vez con esa sensación de avance. Entonces, inumidu. Si le cambiamos aquí el wa, inuadun significa nosotros estamos felices. ¿Por qué no les enseño ahora cómo se dice yo, tú, él, nosotros? Porque entonces caeríamos en lo mismo, en la gramática que te enseña cualquier, entonces todo eso lo vamos a ver. Pero poquito a poco, lo que quiero es que la mentalidad, que realmente la metodología, el idioma, le empiezan a querer, a cogerle ese cariño. Entonces, si empezamos a practicar esas palabritas, esas frases, esas expresiones, se van a sentir muy felices, ¿vale? Entonces sabemos ya que mí es yo y wa es nosotros, es de lo que más se utiliza. Y ellos, que también se los voy a poner. Aún, inuwadun, ellos están felices. Se puede, en este caso, si lo utilizamos aquí, sería un inuwadun, ellos están felices.
Inumidum, papá, Inuadum. Inuadum. Estamos felices. Ahora, Felicitations. se me ve amor con él. Inuadum. Ellos están felices. Aquí. Inuadum. Ven, bien hasta aquí familia. Merci beaucoup. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la sensación? Es importante que digan cuál es la sensación que van teniendo. Si lo ven dificultoso, si realmente han visto una puerta donde puede ser con más claridad. Un minutito para que vayan poniendo en el chat, que así lo veo. Oye, papá, Kilo Kubay. Entonces veo que están contentos, que están bien, sabiendo más claro. Como digo, es la primera, una pequeña clase. No se puede aprender. Quiero que se queden también con esto. Con respecto a la metodología y con respecto al 80-20. Hay una frase que me impactó y me gustó porque es verdad que los principios para mí no fue nada fácil. Sobre todo porque no sabía nada de inglés. Pero nada es nada. No tenía internet ni tenía traductor y todo lo que cogía era escribiendo. Hasta el punto que cuando les enseñe cómo se hace una pregunta, que será en breve, que se pone share, yo me di cuenta después de más de un año, porque yo solo apuntando frases, pues me di cuenta. Imagínense, ¿no? Cuando nadie te enseña lo que se puede alargar a algo, ¿vale? Entonces quédense con esta frase, que si quieres aprender un idioma fluido para hablar y desenvolverte y hablar con la comunidad y poder comunicarte con Ifá, Orisa o algunos amigos, lo puedes hacer en un año, 2 años. Pero si quieres hablar con un yoruba o con un inglés o con un español como su lengua materna, necesitas toda una vida. Es que para hablarlo necesitas toda una vida. Pero nosotros no necesitamos hablarlo como lo hablan ellos porque ellos nacieron. Nosotros necesitamos desenvolvernos. Necesitamos aprender lo más básico. Necesitamos aprender sobre todo el idioma de Ifá y Orisa. De todo lo que hablamos, porque todo lo que se aprende en la cultura yoruba, como el profesor Akende, cuando han hecho todo para ser profesor, todo lo que se aprende en la cultura está dentro de Ifá. Entonces, ¿qué nos vamos a ir focalizando? En ese 20% más utilizado. Entonces tendrán una sensación de avance muy grande que se sentirán con ganas de seguir aprendiendo. ¿Vale, familia? Así que vamos, porque si no me encanta enseñar, vamos a terminar con algunas frases que sean sencillas para que vean cómo se compone y que lo puedan utilizar. Hola, papá, quiero cambiar yo la bolón, voy a bolón maru, kio ma da da. Voy a bolón, voy a mofera, mofelo, Mo lè sọ pé bàbá ebi ń pa mí. Vamos a utilizar el verbo oroishe, papá, ya que era oroishe kalo nioni, oroishe fe. Fe, atira, mofe, yemo fe, algún, ¿abi? Mo fẹ́ jẹun. Ven, vamos a utilizar el verbo querer porque es el más utilizado. Mofe, yo quiero, mofe, y después ponemos otros verbos que también aprenderemos. No es lo mismo aprender 10.000 verbos que aprender los 100 más utilizados. ¿Se dan cuenta cómo reducimos la resistencia de 1.000 verbos a los 100 más utilizados? Se reduce muchísimo la resistencia. Así que hoy vamos a aprender el fe, yo quiero, que es lo más típico, y comer, hacer, decir, ¿vale? O ya. Mo tún lè sọ pé mo fẹ́ sùn. Mo fẹ́ sùn. Pues baba, homo awo fe lo soya. La tira lo jafa. Oya, Mo fẹ́ lọ sí ọjà. Mo fẹ́ ra ìrùkẹ̀rẹ̀. Oya. Baba, Mo fẹ́ ra owó ẹyọ. Mo fẹ́ ra ìlẹ̀kẹ̀ ifá. Mo fẹ́ ra eku. Mo fẹ́ ra ẹja. Entonces vemos cómo va utilizando mofe. Mofe, yo quiero. Y otro truco también, como le digo a las niñas mías, digo, ¿qué hacemos cuando no entendemos mucho? Pues hacemos un Yoruba Spanish. Mofe, chocolate.
Mofé, chocolate, yo quiero chocolate. Como no sé decir todavía quiero ir a, pues mofé, ir al mercado. Hasta que aprenda el verbo ir, que es muy fácil. Entonces irá mofé, lo, sí, el mercado. Mofé, lo, sí, el mercado. Entonces vayan utilizando el yoruba español, que no hay ningún problema. Y Fa nos va a entender igual y se va a sentir feliz. Oye, ¿va? ¿Seri? Entonces aquí vemos mofé, lo, sí o ya. Yo quiero, mismo, entonces si decimos que nosotros queremos, ¿qué ponemos? Gua. Solo nos vamos aprendiendo eso, el yo y el nosotros y el ellos. Gua, fe, lo, sí. Entonces, yo quiero ir, lo. Es muy fácil con el puntito abajo, porque no es lo mismo lo que lo. Lo es ir. Muy de los más comunes también en tierra yoruba, igual que nosotros, lo, ir. Yo quiero ir, yo quiero que él venga, ir. ¿Vale? Entonces, mofé, lo, sí o ya. Yo quiero ir al, si es al mercado. Yo quiero ir al mercado. Ahora aquí, vemos otro verbo. Muy común. Mofera, iruquiere. Mofera, iruquiere. Yo quiero comprar la cola de caballo. Iruquiere, yo quiero comprar la cola de caballo. Entonces fíjense, ya solo con ir y comprar y con los greetings, ya puedo tener hasta una pequeña conversación con el profe. Papá, es caro, es mucho más. Bauni, ¿cómo está? También lo ponemos ahora fácil. Bauni, ¿cómo está? Bauni. Papá, mofé, lo, sí o ya. Kini efera. Mofera, iruquiere. Atikini. Ati kini ikema, ati eji, ati kini ikema. Mofera, eku, ati ella. Ṣé Ifá ló ní kí ẹ rà? Ifá lo sobe. Entonces ¿Qué hace quiero comprar rata, eku, ati ella, quiero comprar rata y pescado. Entonces, él tiene una conversación con él. Es caro, Kuyuma, Bauni, ¿cómo estás? Baba, quiero ir al mercado, quiero comprar estas cosas para Ifá. Como estoy comprando cosas que yo utilizo realmente, pues entonces ya estoy contento. Ahora llego a casa y que le digo a Ifá, Fa, es caro, Kuyuma, mora, porque en este caso quitamos el fe, porque yo quiero, ya hemos comprado, pero seguimos utilizando el mismo verbo. Mora, iru quiere, mora, ecuella, yo compré rata, yo compré pescado. Entonces llegamos a casa y nos damos cuenta que lo estamos practicando lo poquito que hemos aprendido. Imagínense que un yoruba lo escucha decir es caro, kuchuma, muferlo sioya, mufera, ecuella. Y Nugadum se pone muy feliz porque dice, ¿cómo habla yoruba? Estamos intentándolo, pero estamos empezando de dentro hacia afuera. ¿Vale? Hasta aquí, claro, bien hasta aquí, que ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero bueno, ya vamos terminando ya. Bien hasta aquí, familia. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Me seguís? Hemos aprendido todos verbos. Tenemos el día de hoy los greetings, desde por la mañana hasta por la noche, y nos despedimos. Y también hemos aprendido el verbo fe, querer, ra, comprar, lo, ir. Y también aprendimos otro, dun, feliz, y nu, mi, dun, D-U-N, D-U-N, y nu, mi, dun, estoy feliz. ¿Vale? Hagamos un segundo. Pues familia, para ella terminando, hay alguien de los que quiera, si hay algo que quieran saber, darles paso a ustedes también, alguna pregunta, alguien que quiera, algo que quiera saber, una palabra, algo de Ifá, algo de Orisa, algo de común, no sé, cualquier cosa, o también de mentalidad, de metodología, algo que quieran saber, si lo ponen y así les voy contestando. Recuerden que la pregunta de uno de ustedes es la solución de muchos, así que estamos aquí para aprender. Venga, unos segunditos, de lo que bebo agua.
Sofía, te acabo de ver que has llegado. Cabo bene, o ti pecho 10. Significa ha llegado un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada, sabes que siempre estamos dando formación, siempre estamos haciendo, así que la próxima semana volveremos a hacer, a razón de lo que también ustedes nos pidan, familia, pues así haremos. En principio, saben, los que me conocen saben que me encanta enseñar, formar, que las personas aprendan. Siempre enseñamos desde la abundancia y no desde la escasez. Cuanto más personas aprendan, más personas podremos ayudar, que realmente esa es la misión final, que ustedes se sientan felices, y cuanto más felices se sientan, más van a poder ayudar y enseñar a otras personas. Así que la próxima semana haremos una vez mínimo. Si el jueves, si quieren algo más, lo van poniendo, nos van mandando un mensaje. También, Kilian, si les deja el WhatsApp de lo que es el grupo, de lo que es la organización, que es el 699-393688. Se lo voy a poner siempre aquí también, para que lo tengan. 699-393688. Y en ese teléfono pues se pueden comunicar con nosotros, con el equipo, y así vamos resolviendo cualquier duda que tengan, y así vamos viendo también las peticiones que tengan, que sabemos que a veces en directo a la persona le da un poquito más de vergüenza. Pero bueno, así que para ir terminando, voy a ver si hay alguna pregunta. Para trepender. Claro, en este caso no sé, Luis, yo la metodología para aprender IFA, porque la gran mayoría, el 80%, como les explico a los profesores, la gran mayoría que les gusta o quieren aprender el idioma yoruba, el 90% es porque les gusta IFA, Orisa, Zumba, Balagu, y Yanifa, Papalorisa, y el Orisa tiene manos Orúmila, pues se está iniciando en lo que es la cultura. Entonces lo más fácil, todo lo que estamos preparando para enseñar realmente es eso, es que sea lo que más utilizamos, porque de qué te vale, de que te diga Oyukun, que es lo que se llama, lo que es la canilla, o sea, realmente eso no lo vas a utilizar prácticamente nunca. Pero si te digo Oyu, que son los ojos, Ori, que es la cabeza, Owo, que son las manos, Apa, entonces las partes del cuerpo, pues las que más también se utilizan. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para así reducir la curva del aprendizaje. ¿Vale, familia? Así que vamos a terminar. Para terminar, va aquí Yeka Pari Baba, Yeka Pa o Hueca. ¿Qué les parece, familia? Si les voy a dejar 1 o 2 proverbios. Y lo mismo, pueden encontrar proverbios yoruba, libros de miles, libros de todo tipo del idioma yoruba, pero que cuando los intentan entender ni los entienden. Entonces yo en estos años he ido seleccionando los proverbios, lo mismo, los que son más fáciles. Es cierto que a esta altura, ahora cuando estoy estudiando aquí todos estos meses, estoy haciendo algo bastante más profundo, que no es literal, pero bueno, llevo también muchos años. Yo he seleccionado y voy seleccionando los mejores proverbios que ustedes lo puedan utilizar y que sean fáciles para el oído, y sobre todo para ponerlo en práctica. Uno que aprendo, lo practico 7 veces. Entonces, ¿qué les parece este? Bien mi bawa, iretimbe. Bien mi bawa, iretimbe. Jekako, bawa. ¿Qué significa, familia? Es fácil, se lo voy a decir porque vi, sí, en caso sí, vi en mi alma, vi en mi bawa, y retimbe significa si hay vida, hay esperanza. Es algo muy común en España, muy común en Latinoamérica. Si hay vida y esperanza, sigue, continúa, persevera. Si hay vida y esperanza, nos pasó algo negativo, si hay vida y esperanza, entonces se dan cuenta. Y encima, a la vez, van aprendiendo vocabulario nuevo y verbo nuevo. Entonces lo vemos aquí. Vi en mi, bawa, significa si tengo alma, literal sería si tengo alma, si tengo vida,
Ireti es esperanza. Iretimbe, hay esperanza. Ireti, ya sabemos, entonces ¿qué sabemos? Que Ireti es esperanza. ¿Pero qué es? Ororuco. Ororuco significa el nombre. También les explicaré que es una forma muy sencilla que cuando empieza por vocal es el nombre, el pronombre, pero cuando quitamos, empieza por consonante, es el verbo. Entonces, Reti significa esperanza. I hope, moni retipe, yo espero que, reti. Entonces, ¿ves? Hemos aprendido un proverbio muy bonito, que lo digo con Ifá, se lo digo a un in-house, en una consulta, se lo digo cuando hablo con los gorizas, y entonces lo voy repitiendo y lo voy anclando a la memoria de largo plazo. Así que bueno, familia, terminamos con este. Ya son prácticamente las 4 aquí en Nigeria. Yo no he comido desde ayer. Estoy muy feliz. Estamos muy felices de empezar todo este proyecto que llevamos desde el año pasado. Ahora lo que quiere que aprendan rápido. ¿Qué te voy de Yoruba? Olúawo, Babawo, Araba, Spain. Ó ti gbọ́ Yorùbá dáadáa, olùkọ́ni, pòfẹ́sọ̀ ni. Bueno, papá Samuel. Ó dàbọ̀ o. Así que familia, para la próxima más, recuerden poner los comentarios, recuerden también poner por el WhatsApp lo que necesiten, lo que quieran. Kilian, Entonces, seguimos. El Coco Tzipari dice, el conocimiento nunca termina, y verás que en poco tiempo nuestra misión es que todas las personas puedan aprender tanto el conocimiento de Fabriza y el idioma Yoruba. Para eso estamos preparados, para eso estamos desde el año pasado haciendo muchísimas cosas. También pronto podrán ver el universo Yoruba para que de su casa pues, puedan aprender todo esto y todo sea mucho más accesible. Familia, Mofernan significa los quiero, Mofernan y ustedes Mofernan y ocupo, los quiero muchísimo, gracias por todo, nos vemos en la siguiente, dejen los comentarios y nos vemos, un abrazo enorme, a tu pueblo, el show. Thank you, baby. You are the Lord above all the earth. Ojú mi ti rí, etí mi ti gbọ́, ìyanu rẹ̀ yí ayé ká. Mo gbọ́ nínú ẹ̀rí àwọn ènìyàn mímọ́, mo rí nínú ìtàn ẹ̀mí gangan nítàn. Gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ dáadáa ni, aburú kankan ò tọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá. Ohun gbogbo ló lè yí padà, ṣùgbọ́n rárá tòdodo rẹ̀ kọ́. Kábíyèsí ọmọ ṣẹ̀wá rẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọmọ lọ. Kábíyèsí ọmọ ṣẹ̀wá rẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọmọ lọ. Afúyẹ́ gẹ́gẹ́ tí ò ṣe é gbé, ìpinnu bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí ọmọ ṣẹ̀wá rẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Afúyẹ́ gẹ́gẹ́ má máa ṣe é gbé, ìpinnu bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀. Kábíyèsí ọmọ ṣẹ̀wá rẹ̀. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Mo ṣe bàrẹ́ o, mo ṣe bàrẹ́, mo forí balẹ̀, mo gbọ́wọ́ sókè. Mo ṣe bàrẹ́ o, mo ṣe bàrẹ́, nírẹ̀lẹ̀ ọkàn mi ni mo wá rí. Kábíyèsí ọmọ ṣe bàrẹ́. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Kábíyèsí ọmọ ṣe bàrẹ́. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Àìgbàgbọ́ bí àtẹ̀mí lÓlúwa, òun yóò sì dìde fún ìgbàlà mi. Kì í ṣàmọ́.
Bọ́nà mi bá ṣú ló ṣàǹtọ̀ mi. Ìṣàgbọ̀ràn ṣá owó sí gbèsè. Bọ́nà mi bá ṣú ló ṣàǹtọ̀ mi. Ìṣàgbọ̀ràn ṣá owó sí gbèsè. Bí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá gbogbo ṣáàkì. Bí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá gbogbo ṣáàkì. Ọ̀rọ̀ tẹ́nu rẹ̀ ń sọ, ọ̀rọ̀ tẹ́nu rẹ̀ ń sọ yóò borí.